con la Fundación Valle de Lili y el Hospital Universitario del Valle en apoyo de la Asociación Colombiana de Cirugía y de la Sociedad Panamericana de Trauma. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, de trauma, pero distinto a los heridos por arma de fuego. Vamos a hablar de los puntos claves en el enfoque del paciente quemado crítico. Con nosotros va a estar el doctor Fernando Rodríguez, que es el cirujano de trauma y emergencias del grupo, y es el cirujano que maneja todos los quemados en la clínica y el que dirige los quemados. Y tenemos los invitados, que es el doctor Serna, que es otro cirujano de trauma y que acaba de hacer una rotación muy grande en España sobre el manejo de quemados. Tenemos a Laura Ortoñez, que es una de nuestras residentes de cirugía de la Universidad de ICESI, que va a presentar el caso, y tenemos un invitado especial que lo va a presentar el doctor Fernando Rodríguez. Entonces, bienvenidos y adelante, Ferni. Gracias, buenos días. Quería decir dos cosas. Vamos a tener como invitado especial experto, el doctor Alejandro Ávila. Él se va a conectar en unos minutos. Me acaba de informar que 7:10 se conecta. Alejandro Ávila es especialista en emergenciología y trabaja en la unidad de cuidado intensivo de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. El Hospital Simón Bolívar es un hospital muy grande en la capital, en Bogotá. Tiene la unidad de quemados más grande de Colombia posiblemente y tiene la unidad de cuidados intensivos de quemados más grande de Colombia. Luego, la experiencia que tiene el doctor Alejandro Ávila pues es bastante grande, tiene unos conocimientos bien interesantes que nos gustaría escucharlo en algunos momentos para que nos dé su opinión. Adicionalmente, van a haber posiblemente personas que desde afuera del país nos puedan aportar datos y opiniones respecto a algunos puntos críticos. A propósito de un caso interesante que tenemos y que llegó hace pocos días, queremos tomarlo como ejemplo solamente durante las primeras 48 horas. Creo que todos sabemos que el paciente quemado tiene mucha tela para cortar y son pacientes de estadías generalmente prolongadas, especialmente el quemado crítico. Entonces uno podría dedicarse a hablar de muchos temas, pero en este caso queremos enfocarnos básicamente en lo que son más o menos las primeras 48 horas que son cruciales, en cómo vamos a empezar la reanimación, en cómo vamos a manejar la vía aérea y algunos puntos que vamos a ir diciendo. Entonces, para esto, los dejo con Laura, como dijo el doctor Ordóñez, es una de nuestras residentes de primer año de cirugía del ICESI. Adelante, Laura. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces con el caso. Tenemos un paciente masculino de 28 años con un antecedente de esquizofrenia que en el momento se encuentra privado de la libertad. Es procedente de una ciudad que está aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Cali, que es donde nos encontramos nosotros. A las 11 de la mañana, el paciente sufre lesiones por quemadura, le prende fuego a la colchoneta de su celda y es llevado de manera inmediata por personal del INPEC a un hospital de segundo nivel. Él llega a este hospital a las 12:20 del día. Allá describen que tenía una vía aérea permeable, que no tenía alteraciones en la ventilación, que el llenado capilar estaba conservado, los pulsos periféricos eran simétricos, tenía un Glasgow 15/15 y describen quemaduras en cara, espalda, miembros inferiores y superiores. Deciden empezarle líquidos endovenosos con un bolo de 100 cc, de 1000 cc, perdón, y dejarlo a 250 cc por hora. Le dan analgesia con hidromorfona y realizan vendajes vaselinados. Definen que el paciente debe ser remitido a una unidad de quemados.
El paciente es trasladado a la ciudad de Cali. Ingresa a las 6 de la tarde a un nivel 3 donde no tienen cupo, por lo que ellos redireccionan nuevamente al paciente a una unidad de quemados que tenga disponibilidad. El paciente ingresa a un centro de cuarto nivel de complejidad con una unidad de quemados a las 7 de la noche. Al ingreso, refieren, tenía quemaduras faciales, vibrisas quemadas, estaba con 19 respiraciones por minuto, saturando al 94% con una FIE2 del 21. El murmullo vesicular estaba conservado, no impresionaba tener dificultad respiratoria, tenía una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, 106,72 de tensión arterial, un llenado capilar de 3 segundos, un Glasgow conservado y tenía los siguientes gases con un pH de 7,43 al 21, una PCO2 de 18, saturando al 98% con una base exceso de -12, un bicarbonato de 18 y un ácido láctico en 3,4. El paciente ingresa, pesaba 80 kilos. Estas son las imágenes de cómo ingresa el paciente y de las lesiones que tenía. Voy a volverme nuevamente para enseñar las lesiones que tenía a nivel del dorso, a nivel facial y a nivel de las extremidades. Se realiza básicamente este barrido para ilustrarles cuáles serían las áreas comprometidas. Entonces, el paciente tenía lesiones, quemaduras de espesor parcial profundo y espesor total. Parcial profundo serían las que ven en color naranja, espesor total las que ven en color rojo, con una superficie corporal total del 60%. Acá entonces es donde empezamos a preguntarnos muchas cosas. Es un paciente que ha sufrido una lesión de trauma, porque las quemaduras son trauma, que lleva más de 7 horas de evolución desde el evento y debemos preguntarnos estas cosas. ¿Qué lesiones tiene? ¿Cómo está el dolor? En ese momento se preguntaron inicialmente si deben remitirlo a una unidad de quemados. Em, ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la primera pregunta que le tengo al auditorio es ¿qué hace con la vía aérea? ¿Cuál sería el manejo que le dan a la vía aérea? ¿Qué intervenciones van a hacer? Quisiera escuchar primero residentes. ¿Qué Fer, vamos a hacer con la yo, vía aérea de este paciente? qué pena Mande, ¿qué meter van a la decir? cucharada aquí 2 segunditos. Yo quería invitar al doctor Jacinto Baena, que es intensivista, es Sí, el director de la unidad de quemados del Valdebrón en Barcelona, y él está conectado, no va a poder estar todas las 2 horas o pues la hora y media completa, va a estar conectado 1 hora, pero me interesa mucho que él participe también en la actividad, entonces para que Luisa lo ponga también como panelista y él pueda participar en las preguntas hasta que se le agote el tiempo y tenga que pues hacer lo que tiene que hacer allá. Listo, si él puede Si el levantar la doctor mano puede, para que sea visible, porque hay mucha gente, él levanta la mano dale. y entonces ya No, que lo le dejen identifica. Elber el micrófono abierto del todo, ¿no? Súbelo como panelista. Sí, que lo Elber. suban sí, como panelista, señor, o sea, que levante la mano para pero que lo localicen y entonces ya lo activan. No sé si se me escucha. Sí, bien, Perfecto. Sí, pero sí, sí. sí. Gracias, Jacinto. Buenos días, gracias por conectarse, doctor Jacinto. Bueno, Bueno, entonces para la los pregunta concreta es residentes, cuál, pero la pregunta concreta es qué, ¿qué qué van a van hacer con la vía aérea? Poner la foto. a la foto y qué van a hacer, que es la pregunta concreta y clara. Este paciente se quemó hace 8 horas. Esta es la foto de la cara. Así llega 8 horas después sin disnea, saturando por encima de 94-95% con FIO2 al 21%. Es decir, está respirando sin soporte de oxígeno adicional y está un poco disfónico. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer con la vía aérea 8 horas después? Ya pasa otra vez. Entonces, si algún residente quiere participar, que levante la mano o alguna otra persona adelante, y si no, seguimos con los panelistas, cada uno
en el orden que Ferni le vaya dando la palabra. Y yo creo que esto es tan importante que, ¿no te parece que con los panelistas para que aclaren bien estas situaciones Sí, puntuales? ¿No te parece, Bernie y Carlos? Bueno, dale. sí. Sí, que de una vez parece como que Entonces, haya claridad en la situación, ¿no? O sea, que la gente que más sabe de esto diga, ese paciente con esa quemadura así, que lleva 8 horas y está como tranquilo, lo intuba, no lo intuba, no le hace nada, o no sé, algo así, que nos dé como los puntos claves en esto. Eso es lo que queremos ver, ¿no? sí, claro. Natalia Padilla ha levantado la Profe, mano, una de nuestras aquí residentes. estoy con Mayerly, nuestra residente de emergencias de la UCI, perdón, de cuidados intensivos, que quiere participar. Dale, Eh, entonces, Mayerly. Buenos días, profe. No, este paciente definitivamente hay que asegurarle la vía aérea, independiente de cuánto esté saturando o si tiene una disnea en el momento. Ay, disculpe. ¿Por qué? Asegura, Eh, ¿eres intubarlo, Tiene, intubarlo, intubarlo lo que estás diciendo? sí, ¿Asegurar que señor. es intubarlo? Ok. Pues por las máquinas que puso el profe ahorita, tiene compromiso a nivel facial, tiene alto riesgo de que también se comprometía su vía aérea, de quemadura de la vía aérea. Ok, muy Pero bien. es solo riesgo. No, bueno, esa es Lleva la ocho pregunta. horas. Esa es la importante, que la residente de cuidado Ajá, intensivo dice que hay que intubarlo. Entonces ahora, de una vez. ¿qué otra persona quiere decir lo contrario? Y ahí sí vemos qué quieren decir los panelistas, los que saben de esto. Sí, sí o sí no. Exacto. Está bien. ¿Alguien más? ¿Alguno de los otros Entonces, residentes ningún otro residente. que quiere intubarlo o no? Sí. Profe, hola, yo tenía la mano levantada, Camilo Salazar, residente de cirugía. Camilo. Cuando uno revisa las indicaciones de intubación temprana de la BLS, están esas, entre esas pues, quemaduras extensas, más del 40%, y además altos quemaduras extensas de la vía aérea, como la tuvo este paciente. Eh, a mí sí me preocuparía el riesgo de edema de la vía aérea, y más que el paciente va a entrar en reanimación volumétrica pues grande por el shock, y estos pacientes hacen edema de diferentes partes del cuerpo, no solo las vías de los lugares que están quemados. Yo creo que sí se beneficia de intubación por el riesgo. Creo que sí habría que intubarlo. María Clara también está levantando la mano. No, ese era yo, profe, qué pena. Ah, ya, bueno. Uno de los También residentes los residentes de de la segundo año universidad, del ICESI. o de la Universidad del Valle, uno de los residentes del Valle, ¿lo intubó o no lo intubó? Yo creo que de pronto también es importante escuchar al doctor Troches, ¿no? Sí, ahora. Sí, Pero Ah, él uno de los está. residentes. primero los residentes, a Ah, ver qué opinan. Pues ahí hay dos residentes Los que dicen que hay que residentes, ¿sí? intubarlo de ¿Troche una, no es ya. residente? Rocha es residente y profesor al tiempo de quemados, o sea que. Sí. Ánimo, muchachos, rápido, porque no nos podemos quedar ahí pensando. Bueno, yo creo que continuemos porque no Sí, hay ahí, no, sí, Hola, hay muchas buenos cuatro días. manos opiniones. levantadas. Carlos Becerra. Ah, es que yo no Sí, estoy hola. viendo aquí tanta A ver, gente, pues dale no la mano veo. rápido, la palabra Sí, hay rápido. cuatro manos Bien. levantadas. Carlos, Bueno, luego Alejandro. Sí, hola, buenos días. Carlos Becerra, residente de primer año de Univalle. sí, Eh, Evaluando este paciente, digamos que como han dicho, él tiene riesgo de una quemadura de la vía aérea y de perder la vía aérea. Pero el enfoque de este paciente ha cambiado. O sea, ahora le podemos hacer vigilancia. Podemos eh, estar vigilando si se va a perder la vía aérea y ahí sin intubarlo. Se puede hacer una nasofibrolaringoscopia para objetivar el compromiso, el edema, eh, hacer un suplemento de oxígeno y estar pendientes. Para eso está la unidad de cuidado intensivo, aparte de las otras medidas que se pueden tomar, como vamos a ver ahorita. O sea, yo no lo intubaría de entrada.
Ok. Fer, Alejandro Ávila Eso, pero Fer, danos yo creo los que está vamos sí, especiales. avanzando. Vamos avanzando, Fer, porque también no nos podemos quedar mucho tiempo en esta sola pregunta para poder abarcar más. bueno, Sí, sí, entonces, está bien. Démosle la palabra a los expertos. O sea, unos dijeron que hay que intubarlo. Jacinto, Ya, así de simple. A ver, dale, adelante. Jacinto, de Yo, pronto que Jacinto nos diga yo por algo. mi parte creo que es un paciente para intubar y asegurar vía aérea. Siempre tenemos la discusión de, en este caso, ya lleva 7 horas así o ya lleva 8 horas así y no ha pasado nada, no viene un Glasgow 15 sin dificultad respiratoria, pero tiene una quemadura de segundo grado, por lo que he entendido, profundo, de todo el facial, también la región cervical anterior. El riesgo, como bien había comentado el segundo residente que ha hablado, que disculpa que no me he quedado con el nombre, cuando empecemos la rehidratación, que por lo que se ve con un exceso de base de -12, pues seguramente ya vamos cortos y vamos a ir por detrás del paciente, va a ser importante, es un 60%, y este señor se dematizará claramente. Eh, es muy controversial puntualmente lo de intubar, no intubar, y es una de las mesas que siempre aparecen en cualquier tipo de sesión que hagamos, pero en nuestra unidad este paciente se intuba, se asegura la vía aérea por el alto riesgo que tiene de que no sea permeable en las siguientes horas y se procede, aunque igual me estoy avanzando, a intentar desbridar esta zona para posterior hacer una extubación precoz. Vale, de acuerdo. Creo que Elmer, Alejandro ya está conectado, tiene la mano levantada para que lo pongas. Sí, ya Listo. está activo su micrófono. Sí, Puede gracias. hablar, doctor. Alejandro, el doctor Alejandro, si quiere darnos su opinión. No sé si alcanzó a ver las imágenes y los datos del paciente. Si no, muéstrale la foto de nuevo, Laura. Pone la foto. Ahora sí ya. Ok. 8 horas de quemadura. Ya. Bueno, buenos días. Digamos que en este tema del que estamos hablando de la vía aérea, nosotros en nuestra unidad de quemados tenemos estos casos con mucha frecuencia. Lo que nosotros hacemos es mirar si hay una, digamos, valorar una lesión de la vía respiratoria y en ese caso miramos primero la vía aérea superior, ¿cierto? Digamos que antes el concepto clásico era que cuando tenía vibrisas, la cara quemada, era indicación de intubación, pero en nuestro caso nosotros miramos, digamos, los signos que tengan valor predictivo positivo con mucha más fuerza en estos pacientes, que serían estridor, disnea, disfonía, disfagia, ¿cierto? Y nosotros tenemos un protocolo para estos pacientes, y es que nosotros utilizamos eh, micronebulizaciones el primer día cada 4 horas con budesonida y adrenalina racémica. Más o menos de cada 10 pacientes que tenemos, más o menos la tasa de falla es menor al 1%, es menor a 1. Entre 10, yo creería que entre 0.5. O sea, de 20 pacientes probablemente uno no falle y necesite intubación. Si ya estamos hablando, por ejemplo, de una lesión por inhalación, como fue el caso de este paciente, nosotros no los ventilamos rápidamente, sobre todo lo que miramos es, uno, la presencia de hollín, ¿cierto? Digamos que el hollín o el esputo carbonáceo es aquella manifestación como signo que nos está diciendo que definitivamente hay una lesión por inhalación. Miramos qué síntomas están asociados, si tiene mucha disnea, si tiene mucha broncorrea. Y nosotros utilizamos un protocolo basados en estudios y en la búsqueda de la literatura. Por ejemplo, tenemos un estudio, un protocolo, el West Penn Fórmula, que fue un estudio que se hizo por 5 años en pacientes con lesión por inhalación.
y estos pacientes recibían como tratamiento N-acetilcisteína y adicionalmente recibían la N-acetilcisteína, recibían y recibían sulfato de magnesio y colocamos heparina, sobre todo la dosis de 10.000, no la dosis de 5.000, porque la dosis de 10.000 ha demostrado que es mucho más eficaz. Y nosotros, y nos va Perdón, bien. ¿esa heparina la ponen en dónde? ¿En Bueno, venosa? entonces miren, micronebulizamos 2 medicamentos, N-acetilcisteína con heparina. El primer día la colocamos cada 4 horas, el segundo día lo colocamos cada 6 horas y el tercer día cada 8 horas. Con 3 días de tratamiento son 72 horas. Con eso, ¿qué buscamos? Uno, que no se formen los microtrombos, ¿cierto? O aquellos tacos que son como hemáticos, que se forman en la vía aérea, que terminan obstruyéndolo y que terminan llevando al paciente a intubación. Y adicionalmente colocamos sulfato de magnesio por vía endovenosa como un adyuvante en el tratamiento para mejorar el vasoespasmo de estos pacientes, para que haya una relajación de la vía respiratoria, y además tiene un efecto también que nos ayuda ahí antiinflamatorio, sumado al efecto antiinflamatorio que tendría en este caso la heparina. Entonces, esos son nuestros protocolos en lesión de la vía respiratoria, superior, inferior por inhalación, y hemos tenido buenos resultados. Entonces, en el caso de este paciente, yo no lo intubaría, sino que si es un paciente que no tiene disnea, es un paciente que maneja no tiene trabajo respiratorio y que yo puedo implementar este protocolo, en la unidad de cuidado intensivo le hacemos seguimiento. Eso sí, es un paciente que necesita vigilancia y cuidado y vamos a estar atentos. Y Yo tengo una pregunta al respecto, perdón, te interrumpo, y es, este paciente no solamente tiene la quemadura en la cara, sino que tiene una quemadura extensa. Inicialmente, cuando lo remiten, dicen que tenía el 40, cuando lo vemos acá, creemos que se nos acerca más al 60% de la extensión. Luego, como decía uno de nuestros residentes, es una quemadura que va a requerir, como decía Jacinto también desde Barcelona, va a requerir una reanimación importante y está apenas empezando a hematizarse. No, a pesar de eso, de todas formas, no lo intubarían en el Simón Bolívar, no lo intubarían. Bueno, en este caso, digamos que eso que dicen es cierto. O sea, el paciente es un gran quemado que puede recibir altos volúmenes, ¿cierto? Entonces, lo importante para no perder la vía aérea es tener una reanimación hídrica adecuada, no excesiva. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, recuerdan el protocolo de Utah, ¿cierto? Creado por el doctor Kevin Chung, donde lo que se establece es que en estos pacientes utilizamos la regla de los 10. Sí, entonces nosotros no reanimamos por Parkland, digamos que la asociación recomienda más un block modificado, pero la regla de los 10, que fue una fórmula que nace a partir de la experiencia en el trabajo con militares, ¿cierto? Con quemaduras en campos, en escenas bélicas, ellos crearon este protocolo con la intención de disminuir el fluid creep y lograr en estos pacientes que tenían, por ejemplo, lesión por inhalación o riesgo de SDRA o riesgo de edema pulmonar, una reanimación hídrica que disminuyera el riesgo de sobrecarga y que nos llevara a intubación. Okay. Ahorita vamos a hablar también de la reanimación, entonces vamos, creo, Alejandro, a continuar con lo de la vía aérea. Yo creo que, Bernie, perdón, interrumpo. Yo creo que ya está bien esa parte. Miren la diferencia de conceptos. Unos lo van a intubar de una vez y otros lo van a manejar con todo el protocolo que dice el doctor y con observación. O sea que ahí ya encontramos una gran diferencia en este tipo de pacientes
pero pues aquí no nos vamos a poner de acuerdo, pero miren que hay que tener los conceptos muy claros y yo creo que prosigamos con el caso Sí, para ir avanzando y por qué sí, por qué no. sigue Pero miren, Laura. hay los dos conceptos que son totalmente opuestos, ¿no? De intubación de una para protegerlo y otra, no, señor, hay que examinarlo También se muy puede. bien si tiene indicaciones y posiblemente no se intuba a no ser de que esté demasiado comprometido. Eso Doctor, es. un último comentario, qué pena. Sí, dale. Nosotros sí somos partidarios de la fibrobroncoscopia y el lavado alveolar temprano en estos pacientes. A ver. Digamos, en nuestra unidad nosotros contamos con 2 neumólogos. Uno de los neumólogos es el director de la unidad de quemado y tenemos acceso rápidamente al procedimiento. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene el protocolo, pero persiste con el hollín, ¿cierto? Con el esputo carbonáceo, hacemos la fibro, hacemos el lavado bronquialveolar y vemos cómo hay una mejoría importante y cómo esa cascada inflamatoria disminuye con el lavado. Ese punto es uno de los que vamos a tocar en los siguientes segundos. Laura, sigue, por favor. ¿Ve y yo qué? Ay, espérate para, bueno, dale, No, vení, dale a la Solo la siguiente, vía a la aérea, siguiente. ¿no? Solo la vía aérea. sí, profe, sí, 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 sí. Porque yo sé, pues creo que sé para dónde va la siguiente pregunta. Entonces, yo creo que el paciente yo lo intubaría por varias razones. Primero, es un paciente que ya lleva 8 horas afuera, que estamos quedados en la reanimación, que va a requerir una reanimación súper agresiva en estos momentos. Y lo otro que a mí me parece súper importante de la historia clínica es que el paciente ya tenía disfonía. Entonces, no podemos, pues yo considero que este paciente se beneficia de una intubación temprana, pero antes de eso yo creo que yo empezaría la reanimación porque vos le pones los medicamentos para, para hacer la secuencia rápida, para intubar a este paciente y probablemente va a caer en un choque hipovolémico y vas a tener que empezarle a poner vasopresores. Entonces, primero yo creo que hay que ponerle algo de líquidos y después, no en menos de 30 minutos, para proceder a hacer la intubación para asegurar la vía aérea porque me llama mucho la atención que tenga la disfonía. Entonces ese es como mi punto de vista alrededor. Eh, yo creo que vamos con la otra pregunta. Gracias. Sí, sigue Laura. Listo, profe. Bueno, entonces acá en urgencias se realizó una secuencia de intubación rápida, se aseguró la vía aérea y se realizó un afecto traumático. En esa fibrobroncoscopia encontraron secreción carbonácea con hollín y edema a nivel de la tráquea y de los bronquios principales. Entonces Superficie aquí, corporal total quemada. pero aquí queríamos en este punto hablar sobre la fibrobroncoscopia. Miren lo importante que dice el doctor Alejandro y es, nosotros tempranamente hacemos una fibrobroncoscopia, un paciente de estos, nosotros solicitamos la fibro, desafortunadamente por diferentes motivos no se hizo de manera inmediata. Yo quería preguntar tanto a Alejandro como a Jacinto y a Charlie, es cuándo quieren hacer la fibrobroncoscopia en este paciente. ¿Es urgente, es emergente? ¿Qué tan grave es no hacer la fibro? ¿Qué están haciendo en Barcelona? ¿Qué estamos haciendo acá en Colombia en el Hospital Simón Bolívar? Ya Alejandro nos adelantó algo que le están haciendo los lavados broncoalveolares y todo. ¿En qué momento lo indican ustedes? ¿Antes de 6 horas, dentro de las 24, dentro de las 48 o cuándo? Alejandro. Bueno, nosotros hacemos fibrobroncoscopias tempranas, pero sabemos que en estos pacientes, por ejemplo, en el caso de este paciente que venía subreanimado, ¿cierto? Que venía con un signo de disfonía, que lo consideramos un signo menor e importante, pero no con valor predictivo positivo muy fuerte para intubarlos. Lo que hacemos es que iniciamos la reanimación volumétrica. Entonces, por ejemplo, en este tipo de pacientes que nosotros sabemos que probablemente necesitamos una restricción y llegar a la meta de perfusión tisular, pero sin altos volúmenes de cristaloides, podríamos considerar iniciar el protocolo de Utah iniciando un tercio en albúmina, que probablemente más adelante vamos a hablar de eso, Ahora para vamos a hablar de disminuir eso. el volumen que le vamos a colocar
y evitar la sobrecarga. Empezamos a darle la opción con las micronebulizaciones y con el sulfato de magnesio cada 4 horas, y muchos de ellos mejoran solo con eso. Si nosotros vemos que el paciente lleva 6 horas, 8 horas, y en vez de mejorar, el esputo carbonáceo es abundante, todo el tiempo está botando gran cantidad de hollín, entonces podemos hacer la fibrobroncoscopia antes de las primeras 24 horas. Si el paciente empieza a mejorar, pero persiste con la producción, lo podemos hacer después de 24 horas. Ok, entonces, si no lo intuban, la fibro la pueden postergar después de 24 horas según cómo va el paciente. Sí. Ahora, ¿qué dice Jacinto en Barcelona? ¿Qué hacen con este paciente que acaban de intubarlo? Nosotros ¿Hacen fibro o no? hemos decidido intubar, nosotros hacemos fibrobroncoscopia precoz, porque aunque lo tenemos pendiente de publicar, nos hemos demostrado que disminuimos mortalidad y sobre todo lo que hacemos es disminuir días de ventilación mecánica, pudiendo hacer una extubación precoz de estos pacientes si tienen una lesión por síndrome de inhalación de humos. Así yo te tengo dos preguntas. ¿Qué significa fibrobroncoscopia precoz referente al tiempo? ¿Y la fibrobroncoscopia es netamente diagnóstica o No, hacen es alguna terapia a través de ella? diagnóstico terapéutica siempre. Vamos a extraer hollín, no dejan de ser productos químicos que nos están provocando una inflamación local, si lo quieres decir así, pero que te va a acabar provocando luego tus tapones hialinos, atelectasias, más la lesión del endotelio pulmonar. Y precoces, lo más precoz que puedas, que el paciente lo tengas bien oxigenado, bien ventilado y nunca superior a las 24 horas. Nuestra media ahora mismo estará en el paciente que nos ingresa por la noche o última hora de la tarde. Si uno de los intensivistas que estén de guardia, que estamos 24 horas de guardia, no tiene mano con el fibro y esperamos al neumólogo al día siguiente, pues se hace por la mañana, pero intentando llegar casi a eso, que no pasemos de las 12 horas, nunca de las 24. Cuando pasamos las 24 horas, luego lo acaba notando el paciente. Y tenemos un protocolo en el que cuando hacemos la primera fibrobroncoscopia, evidentemente vemos cómo está el endotelio pulmonar, vemos cómo está esa mucosa, si está lesionada, si no está lesionada, y con esta visión y la capacidad que tengamos de extraer ese hollín, decidimos si repetimos la fibrobroncoscopia a las 48 horas de la primera o si tenemos una mucosa que esté sangrante o que esté muy friable, si nos esperamos a hacer una posterior fibrobroncoscopia más tarde. Lo que sí que hacemos, y esto lo hacemos por si no se coopera también el doctor Ávila, es que si vemos ulceraciones por quemaduras, una quemadura de vía aérea superior como tal, donde vemos un grado 4 con ulceraciones, somos muy partidarios en un paciente en ese contexto de hacer una traqueostomía precoz. Ok. De acuerdo, Charlie. Yo también soy partidario a hacer la intervención temprana. Yo incluso en estos días estuve buscando algunos artículos alrededor de esto y lo que se ha encontrado es que cuando vos no haces la intervención de manera oportuna y no tratas de limpiar o de hibridar pues como todos esos detritos que quedan, eso genera una inflamación y promueve la formación de más daño a nivel del epitelio de las vías respiratorias, lo cual se ve traducido en días de ventilación mecánica, estancia en UCI e incluso en un trabajo del 2020 en Estados Unidos muestran que hay más SDRA. Entonces yo creo que vale la pena tomarse el tiempo y hacer la intervención de manera oportuna en las primeras 24 horas con el fin de hacer un diagnóstico para ya vos como intensivista mirar a qué te vas a enfrentar y dos, hacer un lavado y un desbridamiento de esos detritos que probablemente van a promover la cascada inflamatoria y pueden llegar a peores desenlaces. Entonces yo también soy partidario de hacerla de manera temprana, creo yo que en las primeras 24 horas. Yo quisiera hacer una pregunta a Alejandro, que nos habló específicamente de las nebulizaciones con heparina y N-acetilcisteína. La pregunta es la siguiente, Alejandro. Si el paciente ya lo tienes intubado, obviamente no creo que no le estás haciendo las nebulizaciones y le vas a hacer el lavado broncoalveolar. ¿Con qué haces el lavado? ¿Solamente con solución salina o usas alguna
o sea, separar una dilución con heparina para hacer el lavado, o qué hacemos, o Bueno, en estos casos en que el paciente está recibiendo su tratamiento y le vamos a hacer la fibro, entonces lo que usamos es sedación consciente, se realiza la fibro, se hace el lavado, utilizamos para hacer el lavado heparina y N-acetilcisteína para complementar el lavado como estrategia de disminuir la formación de detritos, perfecto. ¿sí? De los trombos, como el doctor lo manifestaba. Y nosotros también hacemos control 48 horas después, con fibro. Bien, y Jacinto, ¿el lavado broncoalveolar lo hacen de la misma manera, con alguna sustancia especial o simplemente con solución salina? Hacemos solución salina y cuando tenemos algún de secreción espesa de alta dificultad, utilizamos el Gianep, que es un hipertónico. Es un suero salino hipertónico que se utiliza sobre todo en fibrosis quística, con hialurónico, si no me equivoco, y que nos va muy bien y que también utilizamos en este tipo de pacientes para nebulizarlos para que luego ayude a sacar secreciones a posteriori. No nos olvidemos de los fisioterapeutas respiratorios en todo este proceso en un paciente con inhalación de humos, o con un síndrome de inhalación de humos, como acabamos de llamar, que son los que a Sí. nosotros ha sido nuestro gran cambio ahora que tenemos fisioterapeutas dentro de la unidad a diario y que nos ayudan a extraer también estas secreciones tanto en paciente intubado como en paciente no intubado. No sé si Charlie quiera decir algo al respecto. Y la doctora Sandra López tiene la mano levantada también. No, Fer, Entonces, yo ahí sí, la verdad es que no tenemos como mucho entrenamiento en el lavado, pero creo que agregarle heparina y N-acetilcisteína, pues hay trabajos que han demostrado que disminuyen el edema, la formación de fibrina y que mejoran esa mucolisis para poder hacer una buena terapia y poder mantener esas vías respiratorias limpias. yo creo que podemos, perfecto. Perry, yo creo que podemos Podemos avanzar. Mire que seguir, hay sí. discusión de si se intuba o no se intuba de entrada. Dos, que hay que hacer la fibro de entrada prácticamente lo más rápido posible. Tres, que el lavado se hace con ciertas cosas, unos y otros no. Entonces, miren que es un abanico demasiado grande, pero ahí está todo abierto. O sea que la idea es exponer eso, los diferentes pasos que se pueden hacer, las diferentes opciones, que la gente la tenga en cuenta pero vamos adelante porque hay muchas otras Sí, cosas. de acuerdo. Mire, Ahí vamos con el paciente, entonces, sí, ¿qué sigue? nosotros, ¿qué hicimos? Pues se intubó de inmediato y se le pidió la fibro, se demoró 48 horas en hacer la fibro, entre el proceso de que se llevó a cirugía, se llevó a la UCI y todo esto y la reanimación y vinieron a hacerla, pasaron casi 48 horas, casi 2 días después de que el paciente haya sufrido la lesión de la vía aérea. Sigamos ya, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula o cómo calculan la superficie corporal total quemada? ¿Qué estrategias usan? ¿Qué métodos utilizan y por qué? Los Entonces, residentes, muestra la foto del quemado, muestra las sí. áreas de nuevo para que... Nuevamente les traigo entonces las fotos y les traigo acá también cómo se estimó. Ya sabemos cuál es la superficie corporal, ya se las dijimos. La pregunta es ustedes cómo se aproximan a ese cálculo, con qué estrategia lo hacen. Tenemos mano levantada Sandra López, luego el doctor Payares y luego Natalia Padilla. Quedó la mano de Natalia Padilla y luego Andrea Caballero. Bueno, profes, pues tenemos diferentes estrategias para calcular la superficie corporal total quemada. Una es la regla de los 9, pues creo que es muy conocida. La otra es la regla que es con la palma de la mano, que sería el 1%. Y también tenemos una aplicación que creo que es la foto que estaba mostrando
mi compañera, que es y, ¿cómo es que se Burn. llama? Burn. Ajá, que nos ayuda que nos ayuda muchísimo también como en ese ambiente de urgencias, poder tener algo como muy objetivo sobre la cantidad de superficie corporal total quemada. Y así pues, o sea, guiar bien las metas de la reanimación y evitar lo que estamos hablando ahora del retreat. ¿Y con cuál te quedas Andrea entonces, Caballero. Natalia o Andrea? ¿Con cuál se Buenos quedarían de días. todas esas estrategias? Profe, Pues se puede calcular. Nata, ¿con qué te quedas? Me quedaría con la ayuda de la aplicación. Listo. Andrea, No, pues se puede calcular la superficie corporal total con la regla de los 9 o con la regla de la palma de la mano, pero pues no tenía conocimiento de la aplicación que va a ser mucho más útil. listo. No sé si Alejandro quisiera decirnos algo de cómo tienen protocolizado, en qué se basan hacer la extensión. Y que es importante la extensión. Ayer hablábamos con Charlie, uno de los puntos más importantes para empezar la reanimación y donde se basa la reanimación es el cálculo de la extensión de superficie área corporal. Y es uno de los puntos donde empezamos con el primer error. Un área corporal mal calculada es unos líquidos mal calculados. Y o se exceden en la colocación de líquidos, y hablamos del fluid trip, o nos quedamos cortos y queda un paciente A subreanimado. los que ellos dos expliquen cómo calculan. Entonces Eso nos pide para que Alejandro nos diga eso, que son los expertos, cómo calculan ellos eso. Vale. cómo calcularían, qué estrategia usan para calcular. Alejandro. Bueno, la respuesta es depende, ¿cierto? Y el depende es dependiendo del escenario. Digamos que nosotros a las personas de atención prehospitalaria y al personal que trabaja en las salas de reanimación de urgencias, siempre le hemos dicho que lo importante es hacer un rápido cálculo de superficie corporal quemada, ¿cierto? Para iniciar rápidamente la reanimación hídrica. Entonces, para ellos no exigimos que tengan una fórmula con una exactitud o un margen de error del 2%, sino que ellos pueden utilizar la regla de los 9, ¿sí? En estos escenarios, siempre que la sepan utilizar. Y digamos que el principal error que hay es que muchas veces, si saben que una porción tiene un 9% y está quemado solo la mitad, igual le calculan 9, entonces es decirle como no. Entonces es por porcentaje. Si es la mitad, pues es 4.5. Digamos que es un error muy frecuente que lo vemos todos los días. Y no tiene que ver nada con que si soy especialista o no soy especialista, igual los cálculos traen los mismos errores. Entonces digamos que es saber dominar la fórmula que utilizas para el cálculo. Y ya en la unidad de quemados, nosotros tenemos un software que nos permite dibujar, ¿cierto? Y hacer el corpograma. Ese software tiene incorporado, creo que está basada en la de ¿Jonas Border? Sí, en la de Jonas Border. Lujan Brother. La de Lujan Lujan Brothers, Brother. sí. Digamos que esa tiene la de Lujan Brothers y hace los cálculos y tiene, digamos que hace las aproximaciones. Y también últimamente estamos usando una aplicación porque estas nuevas aplicaciones tienen en cuenta otras condiciones como el peso del paciente, ¿cierto? Tiene en cuenta si el paciente es obeso o no es obeso, que digamos que es el principal error que tienen las demás fórmulas, y es que no tienen en consideración este tipo de variables que pueden aumentar el margen de error en el cálculo. Entonces, tenemos el software y tenemos las aplicaciones que nos permiten tomar la foto del paciente. Hay unas que permiten tomar la foto del paciente y hacer el cálculo sobre él, o hay otras que uno escoge el parecido en cuanto a la parte corporal y allí hacemos el cálculo. Usamos estas dos.
Ok. Paciente, ¿ustedes cómo hacen? Nosotros utilizamos en la unidad la de Lunan Brother. Hacemos un esquema que tenemos y tenemos cirujano plástico las 24 horas en la unidad con nosotros también, así que hacen ellos el cálculo más exacto. Pero estoy completamente al 100% de acuerdo con el doctor Ávila, que el mayor error que visualizamos con los compañeros de la extrahospitalaria, que son excelentes, es ese cálculo de viene un poquito el brazo quemado, es un 9%. Entonces nosotros lo que hemos insistido muchísimo es que entrelacen las dos maneras de calcular, que utilicen la regla de los 9 y aquello que vean sano le resten la palma de la mano del paciente, ¿eh? Recordemos que es un 1% la palma de la mano del paciente, con dedos incluidos. Y le decimos, si es un brazo y tienes 3 palmas, pues será un 6%. Y hemos insistido simplemente porque siempre veíamos esto de te viene un 70%, te viene un 60% y luego es un 20 o un 15, ¿no? Y veíamos auténticas que habías preparado allí a 20 personas y luego, si me permitís, no te venía un gran quemado, te venía un quemadito y te venía poca cosa, ¿no? Entonces la preparación era excesiva, ¿no? Que nunca está de más, ¿eh? Entonces, siempre ahora en la extrahospitalaria hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Regla de los 9, pero con el apoyo de la palma de la mano para que resten, sobre todo, para que resten y no tengamos estos excesos, ¿eh? Vale. Charlie, ¿vas a decir algo? Sí, Fer, mira que obviamente en escenarios donde hay gente que tiene un entrenamiento importante alrededor de los pacientes quemados, la probabilidad de que haga un cálculo adecuado es muy alta, con una margen de error pequeño. Pero todos tenemos que entender que los pacientes muchas veces vienen remitidos de otros sitios o requieren un transporte, de pronto, por ejemplo, aquí en Colombia, que requiere un tiempo importante. Y vos mismo lo dijiste, y yo creo que ayer lo hablamos, el error o la sobrehidratación ¿sí? O pasarse en líquidos en estos pacientes empieza desde un mal cálculo. Entonces, yo creo que si en el mundo que estamos hoy, donde todo el mundo tiene un smartphone, donde todo el mundo puede acceder a una aplicación que nos ayuda a hacer un cálculo un poquito más objetivo de lo que está pasando en el paciente. Yo creo que las aplicaciones no son el futuro, son el presente y para estos contextos extrahospitalarios donde la mayoría de la gente no tiene mucho conocimiento alrededor de esto, es fundamental la utilización de las aplicaciones para hacer un correcto diagnóstico del paciente. Entonces yo soy muy partidario de utilizar la tecnología que la tenemos en la mano todos los días y que realmente muchas no tienen un costo muy importante alrededor de esto. Totalmente de De acuerdo con el hecho, doctor Serna, ¿eh? O sea, que tenemos el móvil en la mano, pero no sé por qué los míos no lo utilizan. Pero nos totalmente de pasa. acuerdo, ¿eh? Nos evitaríamos muchos 70%. Sí, y de hecho, no es solamente una impresión de que esto pueda pasar, simplemente también hay estudios donde comparan la utilización de estas aplicaciones con lo que hemos tradicionalmente aprendido en los cursos y en la educación de pregrado y posgrado de la regla de 9, la regla del 1% de la mano y esto. Y cuando nos basamos solamente en esas reglas a ojo, digámoslo así, y al cálculo de que lo está evaluando, y no lo objetivizan en el dibujo como de una aplicación, se corre más riesgo y está más asociado a la aparición, a la presencia de fluid creep o de exceso de reanimación. Eso está ya visto en varios estudios. Yo creo que podemos continuar entonces. Vale, profe. Como pues todos han dicho, es muy importante, la superficie corporal total no solamente nos habla de un inicio de la reanimación, sino que nos habla de pronóstico y es importante tener un valor preciso y lo más próximo pues a la realidad de la extensión de la lesión. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, entonces nosotros en este caso se utilizó la aplicación eBurn para hacer el cálculo, como se les mostró en el dibujo anterior. Se puede discriminar partiendo de qué tipo y qué profundidad tiene la quemadura con el peso del paciente y pues la extensión. Bueno, la siguiente pregunta entonces es ¿cómo van a iniciar la reanimación? Entonces, ¿qué estrategias usan
para definir cómo empiezan, con qué líquidos, cómo debería iniciar en este momento la reanimación, partiendo que ya han pasado más de 7 horas después del manejo inicial del paciente y ya se han puesto aproximadamente 2000 cc desde que el paciente ingresa a la unidad de quemados aquí en la Fundación Valle del Lili. Los residentes, 8 horas de retraso, 8 horas de retraso y lleva 2 litros en esas 8 horas de retraso de llegada, me refiero. Ha recibido 2 litros. Un paciente que tiene aproximadamente un 60%. Entonces, me gustaría que escuchar a los residentes u otra persona. No sé si Elmer puede ver manos levantadas para que demos la palabra. ¿Con qué líquidos y Pregúntales con cuánto? qué líquidos y cuál es la fórmula que usan. Esa es la ¿Qué pregunta. fórmula usan? ¿Qué fórmula y con qué tipo de líquido, no? Sería... Andrea Andrea Caballero Caballero. y luego iPhone de Álvaro. Hola, esto se puede calcular la reanimación inicial con Brook modificada o con Parkland y pues teniendo en cuenta que el paciente ya lleva 7 horas, lo que haría es evaluar el gasto urinario durante 2 horas y pues con eso poder recalcular los líquidos. Por Parkland le da inicialmente 1200 horas las primeras 8 horas. O Natalia sea, y ha Padilla. recibido 2 litros. O sea que por Parkland estaríamos como quedados. Sí, profe, por Parkland estamos súper quedados. Ok, ¿alguien más quiere decir? Y entonces, ¿qué hacemos con ese retraso? ¿Se resta, se divide? ¿Cómo hacemos ahí con lo que falta? ¿O será que sí le pondríamos 1200 por hora? ¿O qué? ¿Cómo sería? ¿Empezamos desde cero? Hola, buenos días. Álvaro Arias, residente de cirugía. Pues ya como mi compañera lo comentó, pues una alternativa es usar la fórmula de Brook modificado a 2 cc por kilo por porcentaje de la superficie corporal total quemada y normalmente esto lo dividimos en las primeras 8, el 50% de este resultado lo administramos en las primeras 8 horas y el 50% restante en las 16 horas siguientes. Sin embargo, pues claramente ya en estas primeras 8 horas no vamos a infundir toda esta cantidad de líquidos, sino que es muy importante tener una estrategia inicial de reanimación hídrica, la cual se tiene que ajustar con el gasto urinario, con un objetivo de diuresis entre 0.3, 0.5 mililitros kilo hora. Me parece que en este caso puntual, una estrategia que nos serviría es esta regla de los 10, que es un método pues simplificado para estimar la velocidad de infusión inicial con cristaloides, en este caso lactato de Ringer, y esta regla la utilizamos para pacientes con quemaduras generalmente más del 20% de la superficie corporal total y lo que hacemos es estimar el tamaño de la quemadura al 10% más cercano. En este caso hemos mencionado que es alrededor del 60%. Este 60% lo que hacemos es multiplicarlo por 10, en este caso, o esta área corporal, la multiplicamos por 10 y el valor que nos da como resultado estima la velocidad inicial. En este caso sería más o menos como iniciar a 600 cc por hora en esta estrategia y reitero, evaluar el gasto urinario de forma continua para ir ajustando más o menos un 30% de ese gasto urinario por hora dependiendo de pues, si estamos o no en este margen que hemos puesto como objetivo. Ok. Profe, ¿Alguien Natalia. más? Sí. Profe, sí, como acaba de decir el compañero, pues las fórmulas, como hemos visto, solamente nos van a dar como la medida inicial a cuánto le vamos a poner la infusión, pero tenemos que tener muy claro que es un proceso muy dinámico, que tenemos que guiar la reanimación guiada por metas, que más que el gasto urinario, pues tenemos que ver cómo está el paciente hemodinámicamente e ir modificando pues cuánto le ponemos de líquidos, no de quedarnos solamente como encasillados en las fórmulas, sino ver cómo está nuestro paciente y estar pegados con ellos. Aquí también va a hablar Camilo y Mayo. Perfecto. Bueno, yo creo que
En este caso, ya hablamos de que la fórmula realmente pues, siempre es la que no todas las medidas, la Más recomendación. duro. No escucha. Pégate más al micrófono. Está muy lejos. Sí. ¿Ya puedes hablar, Camilo? Aló, idealmente se debe calcular con la fórmula de Brook a 2 por kilo y la superficie corporal. Pero en este caso ya pasaron 8 horas y lo que la fórmula nos va a dar es simplemente un estimado de lo que se debió haber hecho en estas 8 horas y evidentemente, de acuerdo a los datos que nos dieron, el paciente le falta de lo que debía recibir en las 8 horas, le falta bastante volumen. Entonces, en este caso, la fórmula solamente nos va a decir un estimado de lo que se debió haber hecho y lo que debe continuar. Por lo que en este caso se debe utilizar ya después de 8 horas lo que ocurrió, una reanimación guiada por metas. Y entendiendo la fisiopatología del choque en el paciente quemado, que realmente, aunque es hipovolémico por aumento de la permeabilidad capilar, también puede haber una afección en la bomba y en el gasto cardíaco. Entonces yo creo que este paciente se beneficia de iniciar una reanimación volumétrica con líquidos como Harman o medianamente balanceados y además evaluar los paraclínicos, el gasto urinario con metas de 0,5, ver cómo están los gases, hemoglobina hematocrito, pero además también evaluar la contractilidad del corazón con una ecografía al pie de la cama y sí, señor. Pero no te adelantes a eso, o sea, ¿utilizas qué fórmula? La de Brook. La de Brook, ¿no te parece muy poquito? No, déjalo. ¿Cuántos No, líquidos en la primera hora, Camilo? Ya, diga y punto. ¿Y qué líquidos? En esa primera hora que lo está viendo usted, ¿cuántos líquidos le pone y cuáles? Profe, le pongo Harman y por el cálculo le faltan en las 8 horas que se pasaron, 2060. Entonces le arranco con bolos de 500 y lo vigilo cuál es el gasto urinario por metas. Listo. Entonces sigamos con los expertos, pues, Ferni. Sí, yo creo que Jacinto, este paciente llegó 8 horas después, le han puesto 2 litros y ¿cómo vamos a calcular? Vamos a irnos primero con Jacinto. El problema es que esto es como el sueño, que no se recupera. Ahora, ¿cómo lo haces, no? Seguro, o sea, seguramente vamos entre 6 y 8 litros por detrás y esto lo pagaremos a posteriori de una forma importante. Eh, la mejor opción que podamos encontrar, y sé que voy a ser igual poco académico, me lo disculpáis todos, pero como ha dicho bien la doctora, la residente que lo hace antes del último compañero, lo que hay que estar es pegado al paciente. Hay que estar pegado al paciente sentado a su lado. Yo con este paciente utilizaría Ringer lactato, a no ser que esté hipotérmico. Si estuviese hipotérmico utilizaría una solución con acetato. Creo que no lo estaba, si no me equivoco, si no me corregís. Y empezaría pues entre 800 1000, haciendo ni un 2 ni un 4. Seguramente lo calcularía a 3 mililitros por kilo por superficie cutánea, porque creo que voy tarde. Creo que voy tarde. Ahora, no me guiaría como, aunque creo que esto es adelantarse solamente por la diuresis, es estar al lado del paciente, ver el débito urinario, evidentemente, totalmente de acuerdo en el 0,305 mililitros por kilo hora, pero gasometría de control, ver hacia dónde va ese exceso de base que nos tiene que preocupar, que estábamos en un negativo de 12,4, un lactato de 3,9, si no me equivoco, que me parece poco para llevar 7-8 horas de retraso de reanimación. Me parece que vamos, que este hombre sigue funcionando bastante, algo de reserva tenía a pesar de todo. Y Joven. un seguimiento pues con ecocardiografía y todo lo demás. Pero yo haría Ringer lactato y empezaría ahí. Supongo que el cálculo saldría entre 800 1000 mililitros la hora y muy cerca del paciente, porque sabemos que gran parte de ellos se nos va a ir al tercer spa. Alejandro, ¿cómo harían allá en Bogotá? Yo creo que es posible que en Bogotá, que es una ciudad como la nuestra, un mismo sistema, con frecuencia reciben estos pacientes así, con un retraso en la reanimación. Nuestro sistema, Sí. digamos que vemos con frecuencia esto, pacientes que vienen de un lado hasta que llegan a nosotros unas horas después de haber pasado por varios hospitales, y esto es muy frecuente acá. ¿Qué hacen en estos Sí, casos? sí, es muy frecuente, lastimosamente es muy frecuente, ¿cierto?
porque, digamos, nosotros somos un hospital de referencia para diferentes departamentos. Entonces, algunos departamentos se encuentran a algunos a 2 horas, otros a 4, otros a 6. Entonces, definitivamente lo vemos con bastante regularidad. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, cuando sucede esto, estos pacientes llegan subreanimados, ¿cierto? Algunos llegan, y algunos deben tener por ahí fotos que le han tomado a sus bolsas o cistoflot con la orina negra, ¿cierto? Y eso es lo que creó aquel concepto de los 70 que decía que el paciente quemado era hipercalémico, por ejemplo, porque los pacientes eran subreanimados y hacían urgencia dialítica y por ende hacían hipercalemia, ¿cierto? Eso fue lo que creó ese concepto, la subreanimación de los pacientes. ¿Nosotros qué hacemos en este caso? Miren que es muy interesante que una persona propuso iniciar líquidos a 1200 cc hora por 8 horas y luego cuando pasaran las 8 horas iba a ponérselos a la mitad, a 600, y eso significaba que le iba a poner un volumen mayor a 12.400 más o menos en 24 horas. Si yo cojo ese volumen y lo divido por el peso del paciente, digamos que es 60, me da 240 cc por kilo, o sea, muy cerca de este paciente, es muy alto. Pesa, Por lo pesa 80 este. Entonces, y si lo divido por 80, entonces igual me acerco mucho, ¿cierto? Al índice de Ivy. ¿Por qué? Porque sabemos por experiencia que los pacientes que inician con reanimaciones con Parkland de 4 cc terminan más o menos en 5.8, 5.9 y el índice de Ivy es 6 cc por kilo, ¿cierto? Por superficie corporal quemada. Y eso es lo que aumenta el riesgo de hacer fluid creep y por lo tanto es un valor predictor independiente de mortalidad. Entonces, volviendo al tema, este paciente tiene un retraso de 8 horas. De entrada ya sabemos que le aumentó la mortalidad un 20 a un 40% por el retraso, sumado a la escala que yo le calculo. Por ejemplo, un APSI, ¿cierto? Entonces ya le aumentó el riesgo de mortalidad. Lo que nosotros hacemos es, primero, no poner bolos, a menos que esté hipotenso, o sea, un choque con hipotensión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que los bolos aumentan el edema y por lo tanto, pues tenemos las complicaciones de los edemas. Entonces, no ponemos bolos, pero lo que hacemos es que nosotros utilizamos la regla de los 10, así como alguien lo mencionó ahora, y le sumamos un 20%. Entonces, en este paciente, la regla de los 10, si pesa 80, le daría 600, y yo le subiría un 20%, que entonces le estaría colocando más o menos 120 más, ¿cierto? Y a partir de ahí empezaríamos a mirar cómo se empieza a comportar entonces las metas que son el gasto urinario y todo lo que medimos con los gases arteriales y la monitoría. Pero la recomendación que nosotros siempre tenemos es no bolos, evitarlos, sobre todo porque el paciente se hematiza más. Y si en las primeras horas no logramos llevarlo a metas de perfusión tisular, entonces iniciamos el protocolo de Utah con albúmina. Bien, Charlie, ¿querés decirnos algo? No, lo que quería era como hacer énfasis en lo que estaba diciendo el doctor. Eso ya está estudiado y lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando a alguien le calculan Parkland, terminan dándole alrededor de 5.8 a 6.2. Eso ya hay varios trabajos que han demostrado que realmente el cálculo se termina sobrepasando muchas veces y por eso aparece pues como la sobrehidratación del paciente. Y lo mismo pasa cuando le hacen el cálculo por Brook, terminan como en 4.2, 4.5. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que hay que dejar algo muy claro y siento, según los comentarios de todos, que lo tienen más o menos, pues lo tienen claro todos los residentes y los estudiantes, y es que las fórmulas de Parkland o la de Brook, la que quieras utilizar, o la de los 10, es simplemente una guía inicial para empezar con algo. O sea, te va a decir, bueno, ponele tanto volumen a este paciente, pero no es que le voy a dejar ese volumen por las 8 horas porque es que eso dice la regla, no. Usted está al lado de un paciente crítico con una quemadura
de una superficie muy importante y usted tiene que estar hora a hora al lado del paciente definiendo si el paciente necesita más volumen, no necesita más volumen o si necesita otros coadyuvantes que puedan hacer que ese paciente salga adelante. Entonces, me parece muy importante el concepto de que es una estrategia inicial de manejo, pero que usted tiene que estar al lado del paciente haciéndole exámenes, evaluando la diuresis, evaluando un montón de cosas para poder ir haciendo el ajuste hora a hora según las necesidades de cada paciente y que no es una norma, porque pues así lo estaríamos haciendo de manera irregular o mal. De acuerdo, no lo Bernie, puedo haber dicho entonces mejor. hagámosle la pregunta ¿con qué Ahora sería sí, mejor reanimarlo? Entonces yo quería ya preguntarle a los vamos, expertos. ya, ahí Profe, vamos, para déjeme allá va adelante. la charla, yo creo. Allá va Por empujando el eso, pero río. entonces ya es hora, porque antes de Ah, que nos vaya, Laura, ánimo. Bueno, ¿quién le va a hacer la pregunta? Laura, siga. entonces, en urgencias lo que se hizo fue empezarle una reanimación volumétrica con 1000 cc hora durante las primeras 4 horas que estuvo en la sala de reanimación y se continuó con 150 cc por hora. El paciente llegó orinando 300 cc en una sonda vesical que se retiró. La siguiente pregunta va El paciente orientada, mismo se la retiró. sí, él se la Ese retiró. es un reporte que nos traen, pero él se la retiró en la ambulancia mientras volteaba, se arrancó la sonda y llegó y nos dicen, había orinado 300 en 8 horas. Listo. Entonces, Bueno, entonces aquí la siguiente pregunta va orientada al acto quirúrgico. espérate, Cirugía, hablemos, ¿sí? eh, De el los doctor, líquidos, Fernie, la pregunta de los el líquidos. doctor quiere saber qué líquidos usamos. No, ya hablaron de Harman y Harman y Harman. Entonces, la pregunta es, ¿será que Ay, estos pacientes Es se... que eso va más adelante, profe, cuando No, lleguemos a la pero ya, UCI porque vamos a hablar de eso. se nos van a pero bueno, volar. aprovechemos que está el doctor Aprovechemos Jacinto, que que no están puede allí quedarse y que mucho estamos tiempo. Listo. en los líquidos. Bueno, Estamos entonces en les los voy a hacer una líquidos. pregunta, adelantándome un poco a lo que teníamos Sí. planeado. No pase las diapositivas, Bueno, tranquila. Es solo Harman, Jacinto, solo Harman, ¿por qué no pensar en albúmina? Y si pensamos en Nosotros albúmina, utilizamos ¿cómo? albúmina. Mire, ¿En qué momento? primero, Ringer lactato Harman. Utilizamos un líquido del 40 y algo o del 30 y algo. Igual tendríamos que avanzar, ¿no? También un poquito. Igual no teníamos que plantear qué es lo que estamos utilizando. Igual puede ser correcto, ¿eh? Pero teníamos que plantearnos. Tenemos a las opciones que están tamponadas con acetato, que podemos tener beneficios, ¿no? El acetato tiene una mejor distribución y posterior metabolización a bicarbonato en menos tiempo. Tenemos mucha más capacidad de metabolización de acetato que no de lactato a nivel corporal, ¿no? Yo no soy partidario de utilizar Ringer lactato, pero lo utilizo porque es lo que nos sale en la bibliografía. Tenemos a Legrand, si no me equivoco, que es uno de los popes franceses que ha intentado hacer ahora con la solución de plasmalite, no sé si tenéis la misma, o ionolite, que es una solución con acetato, a ver qué le salía en el paciente gran quemado y realmente no le ha salido nada, ¿eh? No le ha salido ningún resultado diferente, ¿eh? Pero yo creo que tenemos que avanzar y ver si el fármaco más utilizado en cualquier tipo de paciente, y en el caso del quemado más todavía, que es la sueroterapia, que es un fármaco, hacia dónde vamos y hacia dónde avanzamos. Y no veo muy claro que el Ringer lactato, que ya tiene sus años, sea la mejor solución. Nosotros actualmente utilizamos Ringer lactato, me reitero. Es verdad que no hemos podido conseguir Ringer acetato, que es lo que más me gustaría utilizar en este tipo de paciente. Y estamos intentando estudiar dos formulaciones nuevas, que son las que os decía, el plasmalite y el isofundin, que creo que allá en Latinoamérica se llama ringerfundin, si no me equivoco. Que son soluciones con un poquito menos de sodio, con un poquito de calcio, un poco de magnesio, y que serían más isoosmolales que no un Ringer lactato o un Ringer acetato. Albúmina, nosotros utilizamos, dígame. No, eso, albúmina. Albúmina utilizamos Albúmina. en todos los pacientes. Utilizamos en todos los pacientes a partir de la 12ª hora del accidente, no del ingreso. Utilizamos albúmina al 20%,
a 0,1 mililitros por kilo por superficie cutánea quemada. Eso te da un volumen en mililitros, nuestras ampollas son de 50 mililitros y calculas el número de ampollas diario. Si el paciente está hemodinámicamente inestable o a nivel de macrohemodinamia, vemos, como bien ha comentado el doctor Ávila, el profesor Ávila, ¿no? Que nos estamos haciendo un exceso con ese cálculo de IBI y que no vamos a ir a más de los 6 mililitros por kilo, o que tiene una gasometría que va empeorando y cada vez lo tenemos más acidótico metabólico, más láctico, adelantamos ese uso de albúmina a la 8ª hora post-accidente. O sea, si hay inestabilidad, si el paciente está A la hipotenso, 8ª necesitamos hora, más 8ª a la hora del 8ª. accidente, ¿vale? Lo mismo, y creo que es lo más importante dentro de todo lo que se ha dicho, es que hay que estar al lado del paciente. Es dinámico, completamente dinámico. Y Lo adelantan a la hora 8 solamente si está hipotenso o voy a poner ejemplo, yo lo veo normotenso, pero no está orinando lo que yo quisiera le que orine. adelanto la albúmina. También, si está Sí. hipotenso o si el gasto urinario estaba por debajo de lo que yo espero. Afectación de la macrohemodinamia, hipotensión, o que veamos que está más láctico, con más acidosis láctica, un exceso de base cada vez es más negativo, que no tiene una diuresis adecuada, adelantamos una albúmina a la 8ª hora. Del accidente, me remito, no del ingreso. Del accidente. O sea que este paciente le empezarías albúmina. Pues llegó 8 horas después, de una vez empezamos albúmina. Con este paciente que vamos con un exceso de base menos 12 lactatos elevados, lo que haría en este caso sería, como bien se ha comentado ya, es empezar el aporte de volumen, ver cómo responde, pero no me daría mucho más margen a esperarme a la 12ª hora si veo que el paciente no responde de forma adecuada. Pues igual tú le empiezas esos 600, 800 mililitros hora y arranca a orinar, empieza a orinar. Haces tu gasometría, está mejorando, no está hipotenso, pues aguantas, ¿vale? Lo mismo, es dinámico. No podemos hacer, si hacemos todas las medidas a la vez, evidentemente el paciente va, como decimos aquí, entra en barrena y va de capa caída, pues en la guerra todo vale, ¿eh? Le pones todo y para adelante. Pero tienes que ver la acción que haces, si tienes un momento para poder verla, el paciente se mantiene, hay que ver si tiene una respuesta o no, pues si no sabes lo que estás haciendo realmente, o estás utilizando algo que en ese momento no era necesario. Okay. Alejandro, albúmina, ¿les pones albúmina? ¿Le usarías albúmina? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que el doctor acaba de expresar. Nosotros, digamos, la bibliografía mundial y las guías hablan de lactato, ¿cierto? Como el cristaloide de usar de primera línea. Y en este tipo de casos, cuando ya sabemos que el paciente lleva 8 horas y que a pesar de que yo inicio líquidos y no logro las metas de perfusión tisular, entonces iniciamos la albúmina a 1/3 del requerimiento de los líquidos y le restamos el volumen de la albúmina a los requerimientos que calculamos de cristaloides. Un ejemplo, si el paciente lo tenía 600 cc, entonces queda 400 cc de lactato de Ringer y queda con 200 cc de albúmina al 5%. Pero ahí viene el tema, en Colombia no la tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros usamos albúmina al 20%, lo que hacemos es que dividimos entre 4, entonces quedaría 50 cc hora. Y esos 50 se los restas a los 600, o sea, le pondrías 550 más 50. Pero este le resto 200, porque es un O sea, como si, equivalente al 5%. Ok, del albúmina al 5, ok, entendido. Entonces quedaría 400 más 50. Yo creo que hay un punto importante que el doctor resaltaba en cuanto a la efectividad y los riesgos de los otros cristaloides, lo que se ve. Por ejemplo, nosotros lastimosamente recibimos pacientes con quemaduras por encima del 70% muy frecuentemente, ¿cierto? Y ese tipo de pacientes tienen un requerimiento de volumen muy alto. Nosotros usamos como complemento para disminuir el requerimiento de volumen solución salina hipertónica al 3%. Algunos van a decir como, oye, el riesgo de hipernatremia, de hipercloremia, en la fase aguda no lo hacen. Antes están hiponatrémicos toda la fase aguda. Están 130, 132.
y lo llevo 3 días con solución salina hipertónica como adyuvante para disminuir el volumen que le estoy administrando de lactato y de albúmina. ¿Y no tiene problemas de hipercloremia, doctor? No, solamente cuando el paciente sale de la fase aguda. Por eso digo, en la reabsorción luego de todo este líquido, de todo este edema, ¿no tiene problemas de hipercloremia? No, No. no se nos presentan con frecuencia. Vale. Pero eso sí, muy probable, nosotros cuando ya tenemos un sodio en 145, suspendemos la hipertónica, porque si no la suspendes al día siguiente ya tienes 149, 150. En 145 la suspendemos. Entonces, perdón, yo les quiero hacer una claridad. La albúmina se la ponemos a todos los casos después de las 12 horas o dependiendo si no está bien a las 8 horas, o son algunos casos escogidos en que tenga una cantidad de líquidos que yo crea que es mucha o que es una superficie corporal quemada que me exceda, no sé, 30, 40%, entonces yo digo, necesariamente voy con albúmina después de las 12 horas, o cómo escojo de forma concreta quién sí y quién no albúmina, o es a todos. En nuestra experiencia y basados en las recomendaciones, por ejemplo, las guías del 2024 de la Asociación Americana dicen que sí albúmina, pero no a todos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos no todos? Entonces, como decía el doctor ahorita que lo explicó muy bien, el paciente que está por fuera de metas, a pesar de tener una adecuada reanimación hídrica con el volumen que requiere. O sea, yo le he hecho el cálculo, lo he llevado a metas y ese paciente, digamos, yo le subí a la hora el 10%, a la siguiente hora le volví a subir el 10%, no logro metas de perfusión tisular, el lactato se me pone más hiperlactatémico o más acidótico, a pesar de que el gasto urinario esté normal, por ejemplo, ¿cierto? Pero está por fuera de metas de perfusión, ese paciente tiene indicación de inicio de albúmina. El paciente gran quemado, que yo ya sé que yo le calculé los líquidos y dije, los voy a poner a 600 por 24 entre el peso del paciente, está cerca el índice de IB o de IBI, entonces a ese paciente le voy con albúmina. Y como decía el doctor, adelanto el tiempo en que la voy a iniciar, ¿cierto? Generalmente preferimos estar muy cerca a las 8 horas, pero pues, nosotros hemos puesto hasta en 6 horas, sobre todo teniendo en cuenta que el paciente está en choque porque está en estado de hipoperfusión. Entonces, como estrategia de revertir el estado de choque. Creo que esas son las indicaciones que usamos nosotros. ¿Ok, Jacinto, a todos? Nosotros Sí, a todos. tenemos una unidad multidisciplinar y nosotros diferenciamos, que igual no es caso de hablarlo, pero diferenciamos entre gran quemado y crítico quemado. Son dos tipos de pacientes diferentes, ¿no? El gran quemado es solamente por superficie y hay pacientes que no vemos, quedan a cargo de los cirujanos plásticos y podemos quedar, digamos, como colaborando evidentemente con ellos y como consultores, y el que llamamos nosotros que es el crítico, ¿no? De nuestro paciente crítico quemado le ponemos a todos, porque todo paciente crítico quemado que necesita un médico de cuidados intensivos, en este caso, te puedo decir que el 99% de pacientes son todos aquellos que o ya están intubados, o van a requerir aminas, o tienen alguna causa de riesgo vital y, voy a decir, 99% están chocados. O sea, no falla. Entonces nosotros somos muy estrictos. Es una unidad, es verdad, que desde que yo ya empecé la unidad, ya pues hace unos añicos, ya eran muy liberales con el uso de albúmina y nosotros la restringimos un poco, ¿no? La restringimos y sobre todo la calculamos y no dar tantas dosis de albúmina como se daba. Y luego otra cosa interesante es el destete de la albúmina, cómo lo haces, cómo la quitas y hasta cuándo ¿Cómo la la quito? mantienes, ¿no? Pero nosotros le Esa es ponemos, en una, definitiva, prácticamente a todos. Muy, muy, muy difícil que no la pongamos. A las 12 horas del accidente, si el paciente tiene algún suceso, sea por macrohemodinamia, microhemodinamia, que no nos gusta, a la octava hora. perfecto. Charlie, ¿vos qué opinas de la albúmina? Antes de empezar con el siguiente, que ese sí va a ser bueno. Fer, yo creo que tiene
un soporte fisiológico que yo creo que es claro para todos y también hay trabajos en Estados Unidos, creo que hay uno incluso del 2023 que se llama Brut, que mostró que el uso de albúmina genera una disminución en los requerimientos de líquidos en estos pacientes. Entonces, yo creo que tener clara la fisiología y el entendimiento de que en las primeras 12 horas, 18 horas hay una salida, una fuga capilar importante y entre eso salen las proteínas al espacio Extracelular. extravascular que después va a generar aumento de la presión oncótica en estos espacios. Es interesante poder, digamos, tratar de esperar a que se cierre un poquito ese capilar para evitar que salga la albúmina a un tercer espacio. Entonces, por eso yo creo que es prudente esperar 8 horas. Y la fisiología de esto es simplemente por aumento de presión oncótica, traer ese líquido que está fuera de los vasos nuevamente o en el intersticio nuevamente al espacio intravascular. Y yo creo que es un coadyuvante a los cristaloides fundamental en el manejo del paciente, que también me parece muy importante esa diferenciación que es el doctor Jacinto del paciente quemado, gran quemado o quemado crítico, que son dos cosas completamente distintas y el manejo es completamente distinto y estoy de acuerdo con el quemado crítico. Usted probablemente utilice más albúmina que de pronto en un gran quemado que no requiere ningún manejo de cuidado intensivo. Entonces, eso es supremamente importante. Y lo otro que quiero que tengan claro es que un paciente que tiene líquidos después de 24 horas a más de 300 cc hora, pues yo necesito bajar esa infusión de cristaloides y probablemente logro bajar esa infusión de cristaloides agregándole algo de albúmina y el seguimiento de la albúmina que el doctor Jacinto lo mencionó previamente. Para hacerle un desmonte cuando está alrededor de 2.5, uno empieza a disminuir y a retirarla porque probablemente ya el espacio intravascular tiene una presión oncótica adecuada. Entonces eso es fundamental en el manejo de estos pacientes. Y yo creo que pasemos a la siguiente pregunta que es súper interesante alrededor de Yo, esto. yo antes de pasar a la siguiente pregunta, quería hacer un comentario, y es que en los cursos que vemos de quemados, generalmente la gente que se dedica a quemados está dedicada a quemados, y se generan unos cursos y una educación respecto a quemados que es para el general del equipo médico y de salud. Y entonces nos enseñan que tenemos que usar es cristaloides y nos dan muchos miedos y mucha soporte para no usar proteínas, albúmina y otras. Y entonces nos quedamos con albúmina, pero cuando ya vamos al interior de los grupos de quemados y quienes manejan unidades de cuidados intensivos de quemados, tenemos que salirnos de eso y tenemos que entender que eso es para el general, para el paciente que no, como decía Jacinto, es que hay unos pacientes que no son críticos, los manejan con cirugías y con una reanimación como básica, que no necesita gran cosa, por decirlo así. Y y el paciente crítico es otra cosa y no nos podemos quedar con el curso de reanimación básica de quemados, donde solamente es Harman y donde nos meten miedo de usar la albúmina y otras cosas. El que está manejando paciente quemado crítico, tenemos que entender que hay una serie de estrategias un poco más allá y que el Harman se queda corto y que podemos hacer incluso mucho más daño con el Harman. Entonces tenemos que empezar a meternos en la cabeza de manera temprana que después de las primeras 8 o 12 horas tenemos que empezar a usar albúmina de rutina prácticamente, es lo que estoy entendiendo con ellos. Ahora el doctor Ordóñez tiene una pregunta más interesante que todas las preguntas que hemos hecho en esta charla. Doctor, láncela, a ver cómo nos agarramos del pelo. Yo creo que ha sido muy interesante y muy importante y se va avanzando. Y ahí Charlie acaba de decir qué es lo que pierde el paciente quemado y por qué esta reanimación con cristaloides durante tanto tiempo y ahora que se ha pensado en la albúmina. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no desde el principio, estamos hablando de los pacientes graves que están en cuidado intensivo, no usamos plasma fresco congelado en esta reanimación? Entonces, esa es la pregunta que queremos hacerles. ¿Por qué no plasma? Yo sé que los europeos no usan mucho el plasma fresco,
pero en Bogotá sí lo pueden tener. Entonces la pregunta es, ¿han pensado, lo han utilizado? ¿Ya hay alguna literatura con esto usando plasma? ¿Será que Hay pacientes que no lo literatura, pueden hacer? y si no me equivoco, profesor Ordóñez, es la fórmula de Haifa, de los israelíes, que hacen Eso. mitad plasma, mitad cristaloides. Y hablaban, aunque el estudio no lo va a encontrar, y si lo encuentra le pido por favor que me lo mande, pero yo lo he buscado por activa o pasiva, y no digo en los últimos 6 años, y no lo he sabido encontrar, pero ellos hablan con este tipo de resucitación de mortalidades no superiores al 6-7%, y estamos hablando de un país donde habitualmente, pues por desgracia, están en conflictos y tienen mucho quemado, ¿vale? Y Sí. quemado de importante. El plasma, Entonces, ¿por qué no lo utilizan? Bueno, por eso desgracia, pues todo. que habláramos del plasma y que piensen si no lo han utilizado o cómo se No lo haría. hemos utilizado, uno, porque económicamente es inviable. Económicamente para nosotros es inviable. Aparte de que no dispondríamos seguramente desde el banco de sangre, nos dirían que no podemos hacer tal gasto. O sea, es que eso es lo primero. Y siempre el riesgo y el miedo a los efectos secundarios de la utilización de un producto sanguíneo, ¿no? De las complicaciones que nos pueda provocar, pues, de lesión pulmonar y demás. Pero ya le digo que se ha planteado, sí, evidentemente, es inviable económicamente y me atrevería a decir que no planteable Ok, actualmente. Soy muy, muy, muy sincero. listo, perfecto. ¿Y en Bogotá qué opinan Alejandro, ustedes, Alejandro? Bueno, digamos que el doctor tocó unos puntos importantes, ¿cierto? Y es con respecto a, uno, al valor del plasma fresco, porque también tenemos que decir cuál de los tres, ¿cierto? O sea, plasma fresco congelado, es el que tiene más estudios, el plasma reducido en patógenos o el plasma liofilizado, ¿cierto? Que es más de escenarios de guerra, ¿cierto? Entonces, digamos que el plasma sí ha demostrado que tiene unas ventajas con respecto a los demás. Uno, disminuye o sea, disminuye el tiempo del aumento de la permeabilidad vascular en los pacientes porque es capaz de recuperar el glucocálix rápidamente. Y eso para nosotros es fantástico, ¿cierto? Pero digamos que hay reportes de TRALI secundario al uso de plasma fresco congelado. No tiene, digamos que, un riesgo tan alto, pero hay reporte. Entonces las personas que todavía no lo han usado, pues hay más temor en cuanto a esos riesgos de complicaciones. Y digamos que en el plasma reducido de patógenos y el plasma liofilizado hay menos riesgo de hacer este tipo de complicaciones. Existen dos protocolos para uso. Uno es un protocolo del plasma fresco congelado de utilizar el 75 cc por kilo en 24 horas. Y el otro es usarlo como como usamos la albúmina, un tercio del requerimiento total de los líquidos. Digamos que son como los dos protocolos mayormente utilizados en el mundo. Y nosotros hemos usado pocas veces plasma fresco congelado porque es que recordemos que, al igual que Cali, nosotros estamos en hospitales de trauma. Y en hospitales de trauma, los hemoderivados son, digamos que son oro, de acuerdo. Entonces, si yo tengo otras estrategias de reanimación, solamente voy al plasma cuando no tengo albúmina o cuando no pude lograr metas de reanimación, entonces opto por esa opción. Que miren que en el caso de nosotros ha sido una vez, y en el caso en que no tuvimos albúmina en un periodo de tiempo, también lo usamos con resultados excelentes. En realidad, esos pacientes salieron del estado de hipoperfusión o de choque más rápido que con la reanimación que hacemos con albúmina. Es una experiencia con pocos pacientes que hemos visto resultados positivos, pero nos hace falta mucho más experiencia y sabemos que van a tener un factor importante en el manejo del paciente quemado. Si me O sea permitís un que segundo. nosotros podemos conseguir el plasma fresco sí, relativamente fácil, no costoso, número uno.
y encontramos, pues lo usamos en trauma, todos los pacientes de trauma mucho, y hay un efecto benéfico y protector del plasma que se conoce. Y Se estos le fue la pacientes señal están un momento. perdiendo mucha albúmina, entonces nosotros quisiéramos plantearles que analizaran bien esto, que lo pensaran bien, que entre todos miremos qué se puede hacer, si esto puede ser el futuro de la reanimación. Entonces, simplemente es para plantearlo y que tenerlo en cuenta, ¿no? Carlos, La- Jacinto, ah, Carlos, Jacinto, previa Arisa, Isa. Ok, bien. me gustaría comentarles una cosita y es Dale, Freddy. muy atentamente con respecto a esta cuestión y sinceramente, Carlos, el plasma convencional como nosotros lo conocemos no es el futuro, es el pasado. Las nuevas formas de plasma que existen han eliminado el problema grande que tenemos de la gran cantidad de linfocitos y leucocitos del donante que no desaparecen con el almacenamiento del plasma. Así es que si de repente alguien quiere explorar esta posibilidad, pues quiero recordarles que ya existen unas nuevas formas de plasma acelular en solvente detergente y los invito a leer un estudio muy interesante, se llama el Viper Octa, que es un estudio que muestra cómo el plasma acelular en solvente detergente podría ser la solución para aquellas personas que insisten en utilizar el plasma al eliminar estos problemas inmunogénicos derivados de la alta carga celular de este hemocomponente. Búsquenlo por favor, se llama Viper Octa, disminuye la lesión del glicocálix comparado con los pacientes del grupo control, y aunque no es un grupo de quemados, sí es un grupo de pacientes críticos y de cirugía cardiovascular y que incluye también trauma. eh, Recordarles que existe acá en Colombia, está en INVIMA, no es costoso cuando uno lo compara con los beneficios que tiene. No solamente el TRALI es una preocupación, existe también la inmunomodulación, existe también la hipercoagulabilidad generada y una cantidad de otros eventos adversos que no vemos, pero que el que está de turno 8 días después sí los ve. Entonces creo que es importante, ya va a salir el plasma liofilizado, así es que se abre una puerta importante para este tratamiento que de entrada pues puede ser incluso superior a otras estrategias que tenemos actualmente, pero que tiene unos problemas aún como con las presentaciones convencionales como las conocemos. Sí, yo quisiera ir decir que estoy de acuerdo con lo que el doctor está diciendo. Definitivamente, el inconveniente es que estábamos esperando este plasma, ¿cierto? Para poderlo utilizar. Y miren que hicieron un comentario interesante. Si yo me gasto más o menos, me puedo gastar por hora una bolsa de albúmina de 50 cc o un frasquito de 50 cc que tiene un precio entre 600 a 800 mil pesos por frasco o bolsa. En 24 horas, ¿cuánto me estoy gastando? Entonces tendría que hacer esa relación y mostrárselo a los directivos para que entiendan el beneficio que puede haber. Pero Jacinto tiene la mano levantada, quiere hacer un comentario. Qué difícil lo de los directivos, doctor. Qué difícil de demostrar lo de los directivos, pero totalmente de acuerdo. Es lo que les quería comentar también, y creo que es por donde iba el profesor Ordóñez, ¿no? De, bueno, estás gastando mucha albúmina, ¿cuánto te costará tanto plasma? Pero el problema es la capacidad de tener, vamos a hablar así, esos mililitros o litros de plasma durante la resucitación. Yo creo que el punto clave, lo han comentado tanto el doctor Ariza como el doctor Ávila, que es hay que inventar algo que recupere el glicocálix o que dañe al mínimo glicocálix, porque es el principal problema, ese daño endotelial. Es el principal problema que vamos a tener del paciente. Si realmente somos capaces de demostrar que con plasma dañamos menos el glicocálix, vamos a necesitar menos volumen para mantener al paciente clínicamente estable, ya les digo yo que el plasma saldrá gratis. No será caro, será gratis. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar muchísimas complicaciones, muchísimos días de terapia intensiva y todo el daño que le hacemos al paciente para mantenerlo con vida y que nos dé tiempo a operarlo, a recuperarlo, a rehabilitarlo. O sea que al final hay que buscar ese mínimo daño posible que nosotros también hacemos.
nosotros hoy en día incapaces de poder hacer seguramente esa resucitación con plasma. Y creo que no, que justo ahora me estaba mirando he abierto este estudio que nos comenta el doctor, que me lo leeré, el Viperocta, que no lo conocía y creo que ya tiene sus años, y hablaré con nuestros hematólogos para ver si nosotros podemos disponer de este tipo de plasma más, digamos, actualizado. Bien, doctor, no sé si quiere decir algo. Charlie, ¿querías decir algo? No, yo creo que es un planteamiento muy interesante. Yo, por ejemplo, sabemos que a los europeos les cuesta, es muy difícil tener el plasma. Nosotros acá es mucho más fácil. Eh, pero tenemos que estar muy abiertos y lo que dice Freddy también es cierto, pero nosotros estamos usando en el trauma plasma y por las características de estos pacientes gran quemados, uno de los líquidos de reanimación que podría ser útil es eso, y eso lo venimos pensando desde hace varios días y estamos trabajando en eso. Pero queríamos plantearles eso, porque sería muy bueno entre todos como enriquecer esta producción y decir, bueno, sí, es posible, es viable, que lo estudien, que lo analicemos entre todos y ver si cambiamos, porque es que no podemos seguirle poniendo 10 litros y seguir pensando en los cristaloides y no sé qué, y ahora que un poquito de albúmina, y ahí vamos en eso, y hay pacientes muy graves que realmente pueden beneficiarse de estrategias diferentes y radicalmente diferentes. Entonces, ese es el planteamiento que queríamos hacerle nosotros a todos ustedes y a toda la gente que está unida para que lo piensen y lo analicemos y tomemos decisiones en conjunto para el futuro próximo. Entonces, esa es como la idea de esto. Mire que hay diferentes cosas, pero pues esto hay que cambiar, avanzar y vamos a ver si logramos progresar en este problema de la reanimación. Mire que la reanimación de los pacientes de trauma graves ya casi no le ponemos cristaloides, usamos muchos hemocomponentes, estamos usando sangre completa, sangre total, o sea, y esto hemos venido cambiando mucho. Entonces, ¿será que el quemado se comporta parecido también? Hay que ponerle plasma, hay que ponerle glóbulos rojos más, o sea que eso es lo que los invitamos a pensar en este grupo tan grave de pacientes que será que en los primeros momentos son tan importantes de la reanimación y una reanimación bien hecha. Después ya vienen todos los procedimientos quirúrgicos que hablaremos en otra oportunidad porque ya no vamos a alcanzar, pero estos cambios dramáticos en la reanimación pueden ser primordiales. Entonces, así como se ha avanzado en la vía aérea con la broncoscopia, podemos avanzar en los líquidos y cambiarlos. Entonces, esto era la idea de la reunión, de incentivar, de motivar, de ver qué podemos hacer radicalmente en este grupo de pacientes. Entonces, muchísimas gracias a todos por la invitación. Yo creo que, Ferni, continuemos. Todavía tenemos unos minutos más, pero unos 5 o 10 minutos para dar las últimas palabras. Yo creo que podemos quedar ahí, ¿te parece? Listo, yo creo que sí, como dice el doctor, el caso, yo creo que va a tocar pararlo porque es que esto da para mucho, pero antes de pararlo quería hacer una pregunta, aprovechando que tenemos este grupo de expertos, es la reanimación, ya dijimos con qué, ahora guiada por metas, y sabemos, hemos estado hablando permanentemente de forma implícita que no es una cosa estática, sino que es guiada por metas. Ahora, ¿cuáles son las metas? ¿Nos vamos a quedar pegados de la diuresis solamente? ¿O qué metas deberíamos estar usando en estos pacientes? ¿A quiénes le ponemos monitoría invasiva guiada por termodilución? ¿O se le debe poner a todos después de cierto porcentaje? Quisiera que nos dieran una luz en esto para todo el auditorio. Entonces, Alejandro, si nos puedes dar algo al respecto. ¿O te guías con ecografía de la cava? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Bueno, estamos de acuerdo en que el concepto de reanimación del paciente quemado ha cambiado y hay que enseñarlo así, ¿cierto?
y es que debe ser una reanimación guiada por metas. Entonces, la pregunta sería, ¿las metas dependen de qué disponibilidad tienes tú para monitorizar al paciente? Porque si tú estás en una sala de reanimación, ¿cierto? O estás en una unidad de probablemente un segundo nivel, estás en un tercer nivel, donde no tengas termodilución o no tengas otro tipo de monitorización invasiva, entonces es importante saber que tú tienes, sí, el gasto urinario, que sigue siendo uno de los pilares, pero también tenemos, por ejemplo, los gases arteriales, ¿cierto? De las cosas simples que tenemos para mirar cómo está el estado acidótico, ¿cierto? El estado ácido base, si el paciente persiste en acidosis metabólica, si el paciente persiste entonces el lactato es otra medida, el pH es una medida, la saturación venosa es otra medida, ¿cierto? Entonces los parámetros de perfusión que podemos evaluar, como la tasa de extracción, por ejemplo, también en estos pacientes, son útiles son útiles sobre todo para mirar los estados de perfusión tisular. Entonces, hay que monitorizarlo con lo que tú tengas, pero siempre enfocado en que no es el gasto urinario, sino los parámetros de perfusión, como los puedas medir, los que debes seguir. Digamos que porque muchos de los que están escuchándonos, por ejemplo, probablemente no tengan acceso a estos tipos de monitorización invasiva, pero si los tienen, entonces sabemos que, por ejemplo, nosotros utilizamos de entrada el ultrasonido, ¿cierto? Y el ultrasonido para mirar los estados de choque del paciente, para guiar la terapia, para saber cómo vamos, pero también, por ejemplo, nosotros en los pacientes que ya llegan con el choque del quemado establecido, ¿cierto? Que sabemos que hay una disfunción miocárdica, entonces también nos sirve para tomar decisiones terapéuticas tempranas. Entonces, así en forma general, creo que es como el concepto que les puedo dar en que sí existen metas, pero cada sitio las mide diferente dependiendo qué tiene su disponibilidad. Seguimos, como nos lo dicen los cursos, la diuresis es el mejor método, prácticamente lo tenemos en la cabeza. La meta de reanimación nuestra debería seguir siendo la diuresis a 0,5 o a 1 o a 2 o a 3 mililitros por kilo hora. O eso tenemos que avanzar en eso. Entiendo que hay partes donde solamente podemos ver la diuresis, pero después de que entras a un hospital, como dices, nivel 2 o nivel 3, ya tienes posibilidad de medir otras cosas. Entonces, ¿seguimos solamente mirando la diuresis? Para mí la pregunta, Sí. entonces, la diuresis como parámetro general de una guía está dado para aquellas personas que hacen atención básica, la atención inicial. Pero ya cuando estás con un tratamiento especializado, obviamente la diuresis hace parte de los factores que mides, pero no es tu parámetro básico. Listo. Y si está orinando mucho, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? ¿Cuánto tenemos que mantenerla? Buena pregunta, ¿cierto? Porque a mis residentes también les pasa mucho y es que todos vienen con el concepto de un cc por kilo, ¿cierto? Un cc por kilo hora está bien, doctor, y un cc por kilo hora es mucho para paciente quemado, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos una meta, digamos, cuando miramos las guías y cuando miramos los estudios, que refleja, que es una medida indirecta, ¿cierto? Cuando no puedes medir con otras herramientas. Entonces, una meta es cercana al 0,5, ¿cierto? Pero que puede ser permitido hasta un 0,7 o un 0,4, y dependiendo de esos parámetros, tú tomas decisiones de si está igual o mayor a 0,7, tú le puedes bajar un 10% y le sigues haciendo seguimiento. Y si estás en 0,4 o menos, aumentas entre el 10 y el 20%, ¿cierto? Y a la hora vuelves y mires el parámetro y vuelves y tomas una decisión. Como la forma en que
en que se pueden tomar decisiones con el gasto urinario. Bien, gracias, Jacinto. Cuidado con la Pues, diuresis. Cuidado con la diuresis y sobre todo en los pacientes jóvenes. Eso es lo único que me eso. gustaría destacar. A Cuidado un en qué. paciente joven le pasa un hematíe por el riñón y orina. Si nos guiamos solamente por la diuresis, podemos llegar a cometer errores graves de reanimación en grandes quemados o críticos quemados jóvenes. Como dice perfectamente el profesor Ávila, no tengo nada más que decir, no nos podemos quedar solamente con la diuresis, ha sido el estándar ¿no? de toda la vida, el parámetro guía, pero cuidado, que cuando tenemos más capacidad de monitorización, nosotros nos guiamos sobre todo por parámetros clínicos con gasometría, pero hay otras unidades como la Paz de Madrid, que si alguien quiere tiene un estudio con pico muy bueno, yo creo que es uno de los mejores algoritmos para reanimación del gran quemado con pico, está libre, lo pueden buscar. Pero cuidado sobre todo con guiarnos solamente con la diuresis de, uy, está orinando 1 mililitro o 1,5 mililitros kilo hora, 30 años, 60%. Voy a bajarle el volumen a la mitad. Cuidado, cuidado. Ahora eso sí, si no orina, enciende todas las alarmas. Absolutamente todas. Y más si es un paciente joven. Si no orina y es un paciente joven, quiere decir que ya que su homeostasis no es que esté baja, es que ya no existe. Está destruido. Te tienes que poner muy encima de él. Pero todo tengamos cuidado, y solamente quiero referirme a esto, en creernos la diuresis como si fuese el único valor valorable. Nosotros somos muy clínicos de valorar al paciente, de explorar al paciente, y nos apoyamos con gasometría y también con sonografía, ecocardiografía, miramos la cava y demás. Y no somos de monitorizar muy poquito de forma invasiva con termodilución, excepto en el paciente que venga con una cardiopatía asociada. Pacientes con cardiopatías asociadas, entonces sí que normalmente monitorizamos. Porque el problema de la monitorización es ¿y qué valores busco? Cuando miro la pantallita, ¿qué valor es el bueno? No lo sabemos. Claro, no lo sabemos. ¿Me puedo permitir un ELWI, una agua extrapulmonar de 10, 11? Sí, no. Con unas aguas torácicas muy bajas. Tengo hipovolémico, pero con un ELWI por las nubes. ¿Me lo puedo permitir? Bueno, es que igual es su fisiopatología. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, no? Entonces, nosotros, como ha dicho bien el doctor, nos guiamos por lactatos, exceso de base. Cuando han pasado 24, 48 horas y se nos siguen concentrando, no nos gusta. Que no se nos quede hiponatrémico porque quiere decir que hay más pérdidas que entradas. Y, evidentemente, pues la exploración del paciente. ¿Charlie, vas a decir algo? Vamos a 2 minutos. Creo que Charlie tuvo Fer, no, que... ahí estoy, ahí Así, estoy. estás. Ah, listo. No, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Jacinto en que muchas veces lo que se trata es de extrapolar el choque séptico al choque hemorrágico, al choque del paciente quemado, y esa extrapolación hace que cometamos errores. Entonces, vos, por ejemplo, le mostrás a alguien que reanima sépticos todo el tiempo o pacientes en algún otro tipo de choque y todos quieren ponerle una monitoría invasiva con termodilución a los pacientes, pero el concepto, por ejemplo, que mostró el doctor Jacinto es qué es lo que estás buscando ahí. Entonces, si tiene el ELWI alto, pero el paciente está hipovolémico, no le vas a poner volumen, sino vasopresores pensando en que se van a profundizar las heridas. O, por el contrario, si la permeabilidad de los vasos pulmonares está aumentada, entonces no le vas a poner volumen y te lo vas a aguantar así el paciente vaya mal. Entonces yo creo que cuando uno extrapola eso pueden ser distractores y pueden hacer que las cosas realmente no se hagan de la mejor manera. Efectivamente, un paciente con una cardiopatía habría otros métodos para evaluar ese funcionamiento cardíaco, pero yo creo que en este caso no es fundamental, por ejemplo, un equipo que utilice termodilución. Tenemos otras estrategias como los paraclínicos, los gases arteriales, mirar cómo está el lactato y todo eso. Y adicionalmente, en la unidad de cuidados intensivos contamos con un equipo capacitado de hacer una ecocardiografía, mirar la cava. Incluso yo creo que si pensamos que el paciente tiene un corazón malo o que tiene mucho volumen, hacer un Vexus, creo que cabe de pronto en estos pacientes. Entonces, todo eso yo creo que nos va llenando de motivos y siento que de pronto la termodilución no cambia dramáticamente el curso del paciente.
Y ya vimos que la diuresis es importante, pero no es el único parámetro que seguimos. Entonces son un montón de cosas y de herramientas que tenemos que utilizar para tomar las mejores decisiones en los pacientes. Eso era como lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el tiempo se nos acabó. Esto es un tema bastante interesante y podríamos seguir hablando. Mire, todavía no hemos llevado al paciente a cirugía y llevamos hablando 2 horas. Obviamente no lo vamos a llevar a cirugía hoy porque nos tocaría quedarnos el mes entero aquí. Entonces, creo que quedaron varios puntos pendientes para una futura reunión académica o siguiente actividad. Y pues no me queda más que decirles a nuestros invitados expertos, Alejandro y Jacinto, que muchísimas gracias por haber atendido esta invitación y que creo que vamos a tener que estarlos molestando para siguientes actividades, invitándolos y de pronto molestarlos para ir también a conocer cómo están haciendo las cosas allá y tener unas estadías y rotaciones cortas con ustedes de nuestros equipos acá para que hagamos intercambio de conocimientos ya en el terreno. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por haber atendido la invitación. Fue Sí, muchas bastante gracias interesante, muy enriquecedora. muchas gracias al doctor Alejandra y al doctor Jacinto por la participación. Yo creo que es muy interesante. Cada vez queremos progresar en el manejo del paciente quemado. Y lo que dice Ferni, yo creo que el intercambio de conocimiento y ojalá mm, puedan recibir a gente de nuestro grupo allá para visitarlos y ojalá podamos cada vez ayudar más a los pacientes quemados. Muy agradecidos a todos. Muy buena esta charla sobre quemados. Hacía rato no teníamos algo así, pero creo que vamos progresando poco a poco. Están todos ¿Alguna? invitados, ¿eh? Están todos invitados a Valdebrón cuando quieran. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo para futuras actividades y bienvenidos cuando quieran a conocer la unidad. Nuestra unidad es de 18 pacientes de cuidado intensivo y de 22 pacientes de cuidado intermedio. Bueno, Todos perfecto. quemados. Todos quemados. Allá estaremos, Alejandro. Allá te irán a visitar varios de nuestros cirujanos. Bueno, muy Muchas agradecidos a gracias. todos. Entonces terminamos. Yo creo que los recientes que están rotando en trauma, en 10 minutos hacemos el club de revistas. Muchas gracias, Ferni, a todos por la participación. Gracias, profe, y gracias, Charlie, también por Gracias, opiniones chao. bastante claras. Bueno, muy bien. Gracias. Todo muy bueno, Fer, gracias. Y Freddy, gracias, buenísima.